Hola, bienvenidos a Disputa Económica. Esta semana Perú vuelve a ser escenario de prácticas de esclavitud laboral con un Estado invisible que no aplica medidas de fiscalización adecuadas a las empresas y menos a las transnacionales. McDonald's nunca más fue el hashtag que se viralizó en las redes por el rechazo mayoritario de los peruanos, tras la muerte de dos jóvenes de 18 años que recibieron una descarga eléctrica mientras limpiaban el local de uno de estos establecimientos de la franquicia norteamericana. Con una jornada laboral de 12 horas, sueldo mínimo y sin los implementos adecuados para proteger sus vidas, Alejandra Porracinga y Gabriel Campos Zapata sumaron a las muertes de miles de trabajadores en sus centros de trabajo por condiciones precarias. ¿Hasta cuándo permitiremos que el sistema neoliberal persista en priorizar las ganancias de las empresas en desmedro de la vida de sus trabajadores? Y en un país donde más del 70% de la población económicamente activa es informal. Enrique Fernández Maldonado de la organización Perú Equidad nos amplía al respecto. Hola Verónica, un saludo para ti y para todos los seguidores de Disputa Económica. En efecto, la muerte de los trabajadores en la empresa McDonald's pone de manifiesto una situación que está muy extendida en nuestro país, que es el empleo precario, el empleo sin derechos laborales, sin beneficios sociales y sin un Estado garante de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta situación se explica por múltiples factores, aunque los principales, creo yo, son la ausencia de una adecuada fiscalización laboral que atienda al conjunto de las empresas del país, cosa que no sucede en estos momentos, y también de una extendida cultura empresarial que poco afecta al cumplimiento de los derechos humanos y los derechos laborales en particular. La confluencia de estos dos factores principalmente, conjuntamente con la ausencia de un actor sindical fuerte, explica que en muchas empresas de nuestro país los trabajadores se encuentren desguarnecidos y en situación de vulnerabilidad laboral. Lo curioso de este hecho es que coincide con los 5 años de las movilizaciones juveniles y sociales contra la famosa ley Pulpín, una ley que recortaba derechos a los trabajadores jóvenes y que fuera derogada por efecto de las manifestaciones de protesta muy intensas que se dieron en ese momento. No sabemos si este hecho va a derivar en una protesta similar a la que ocurrió en el año 2015. Pero lo cierto es que la sociedad peruana se viene manifestando cada vez más en contra de las malas prácticas empresariales y demuestra una intolerancia frente al abuso y la explotación laboral que esperemos genere reacciones en las autoridades y también en las empresas para que no incurran en estas malas prácticas con consecuencias fatales. Gracias, Enrique. Nos sumaremos a la campaña de no consumir más en un McDonald's. Finalmente, las acciones de la ciudadanía son las que obligarán a reducir las injusticias laborales y sociales. Vamos a Ecuador. A pesar del rechazo de la población a las políticas económicas planteadas por el gobierno de Lenín Moreno, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo proyecto de ley orgánica de simplicidad tributaria. ¿Con qué objetivo? Pues legalizar el lavado de activos. ¿Cómo lo harán? ¿Y quiénes se benefician? Nos lo cuenta al detalle Andrés Arauz, economista, exdirector del Banco Central de Reserva del Ecuador y exministro durante el gobierno de Rafael Correa. Hola Verónica, un saludo a toda nuestra audiencia de Disputa Económica. Sí, efectivamente, la ley que se aprobó el día de ayer en el Ecuador tiene grandes consecuencias para la economía nacional. Yo diría directamente que la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que era un mecanismo de prevención de la evasión, va a beneficiar a los grandes evasores. Vamos a tener aquí a grandes grupos económicos y grandes transnacionales que en vez de pagar el impuesto a la renta que corresponde, van a realizar doble contabilidad y declarar sus cuentas en cero, como lo habían venido haciendo antes de las importantes reformas tributarias anteriores al 2007. Otro gran beneficiario de la reforma tributaria es el sector bananero. El sector bananero lo conocemos en todo el mundo, es un gran sector evasor de impuestos mediante los precios de transferencia. Declaran que venden a un precio menor, por ejemplo $5 en el Ecuador, pero realmente lo están vendiendo a $10 y toda esa ganancia se esconde en el exterior. Esta ley va a facilitar eso al cambiarles a un régimen alternativo de tasa de impositiva más baja. Y bueno, ¿y cómo es que entonces aumenta la recaudación supuestamente con esta ley?
con un aumento tremendo en los impuestos que pagan los consumidores, ¿no? Eso conocemos son impuestos regresivos, impuestos indirectos, así como lo plantea el propio Fondo Monetario Internacional en el acuerdo con el Ecuador. Todo esto ha sido escondido con una especie de mini impuesto que se ha grabado a las empresas con mayores ventas en el país, pero este es un impuesto pequeñísimo, ínfimo, de 1 por 1000, diseñado para esconder una supuesta progresividad, ¿no? Y lamentablemente esto será solo transitorio y no será actualizado en el tiempo. Una de las cosas más peligrosas de esta reforma tributaria es el ISD, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ISD. En el Ecuador el impuesto rige desde el 2007 y estaba exonerado a todo movimiento de divisas que tiene que ver con inversión productiva. Pero ahora en esta ley eliminan el impuesto a la salida de divisas para todo lo que son movimientos de capitales especulativos. Es decir, que ahora se va a permitir que no se pague ISD cuando haya una transacción que entran decenas de millones de dólares y en 5 segundos o en 5 minutos vuelven a salir simplemente por haber ganado, haber tenido alguna ganancia especulativa. Eso es muy peligroso para los países, muy peligroso para la sostenibilidad de sus sistemas financieros y muy peligroso en este caso para la dolarización ecuatoriana. Gracias, Andrés. Y como prevés, estas medidas van a generar despidos masivos y conflicto social a principios de 2020. Y esta semana culminó en La Habana la 17ª cumbre del ALBA-TCP. Entre las conclusiones se reforzó la voluntad política para seguir conformando una articulación en términos financieros a partir del sostenimiento del Banco del ALBA. Pero ¿cómo concretarlo en un contexto de bloqueos hacia Cuba y Venezuela? Gonzalo Armúa, miembro de la Secretaría Operativa Continental de ALBA Movimientos, nos plantea sobre la difícil tarea de lograr el funcionamiento del Banco del ALBA tras 11 años de su creación. Es difícil analizar de forma autocrítica un proceso cuando está en pleno ataque, cuando los países que son miembros están siendo asediados, están siendo bloqueados económicamente, y justamente una herramienta como el Banco del ALBA, que tiene que ver con lo financiero, con una nueva estructura financiera, con nuevas formas de intercambio, con las relaciones comerciales entre estos países, se ve directamente afectado. Hoy en día el Sucre no está funcionando, no por solo una voluntad política de estos países, sino porque los países principales que aportan capital a este banco están siendo asediados, bloqueados y directamente con amenazas de invasiones militares. Por otro lado, hay que decir que el Banco del ALBA tenía otro elemento que era el Fondo de Desarrollo, ¿sí? Ese Fondo de Desarrollo no se ha podido todavía confeccionar, no se ha podido instalar, justamente por las debilidades en términos económicos de los países que lo conforman, pero también por el constante ataque, ¿sí? En términos cibernéticos, en términos de estructuras financieras que no han permitido, ¿sí? Que esta propuesta alternativa se desarrolle. Por eso pongo estos elementos sobre la mesa, porque lo primero que surge es el pedido de crítica sobre el no funcionamiento de una serie de instrumentos, pero lo que se deja de lado es que hay una fuerte arremetida imperialista, un ataque económico, un ataque financiero, un ataque diplomático, un ataque hasta incluso militar y paramilitar contra estos países de ALBA-TCP, porque han promovido un proceso de integración alternativo a los procesos de integración que quiere el imperialismo norteamericano y las grandes potencias. Gracias, Gonzalo. Como dices, en medio de la arremetida imperialista, este proyecto de integración ha logrado muchos avances de cooperación en educación, cultura, en medicina, en formación de médicos, la Misión Milagro y Telesur como medios de comunicación internacional contrahegemónico, entre otros proyectos que se siguen sosteniendo. Ahora el gran reto del ALBA está en recuperarse sobre el plano económico y financiero, y en eso hay que trabajar. Y en Chile, el compañero Esteban Silva, de Unidad Social, fue víctima de robo en su domicilio, de donde sustrajeron su computadora y teléfono personal. Un claro amedrentamiento por su activismo en la implementación de una nueva constitución en Chile. Desde aquí, nuestra solidaridad y respaldo para el trabajo de Esteban Silva. Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica.
siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.